Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial, Pablo Clavijo, quien les habla, Cluster Manager de la Cámara de Comercio de Cúcuta. El día de hoy, quiero darle la bienvenida a todos ustedes. La Cámara de Comercio de Cúcuta, desde la mesa del sector de la salud, hemos creado este espacio que la verdad pues es bastante, diríamos que es bastante diferente a lo que veníamos trabajando con esta nueva dinámica que estamos direccionando desde la Mesa de la Salud, en donde nuestro objetivo en este espacio es conversar sobre el estudio anatomopatológico en Norte de Santander, ¿sí? Se preguntarán algunos, bueno, ¿y qué será eso? Bueno, para eso es este espacio donde hablaremos sobre esa patología como especialidad médica, sobre esas consideraciones que sin duda tenemos que resaltar y estamos en deuda en todos los sentidos y hacer visibles para ustedes nuestra comunidad. Una calurosa bienvenida. Quiero explicarles cómo va a ser la metodología. La metodología que vamos a usar va a ser la siguiente. Para asegurar la totalidad del contenido de esta sesión, quiero explicarle a todos ustedes que durante el tiempo establecido trataremos de permitir solo pequeñas interrupciones, como si se puede repetir alguna parte que no se escucha, o si no se ve el contenido en la pantalla, pues lo permitiremos de pronto esa inquietud. Y el resto de dudas o preguntas, de acuerdo a la información que nos van a manifestar nuestros especialistas, agradecemos, pues vamos a resolverlas al final de la sesión. ¿Sí? Las preguntas, dudas o inquietudes, les pedimos el favor que nos las manifiesten a través del chat con su nombre o empresa que representan. Las respuestas a esas preguntas tendrán un tiempo máximo de 2 o 3 minutos, si se manifestarán en orden cronológico, tratando de que no se repitan, ¿sí? Para, para aquellos interesados en reforzar esta información, este webinar ya está siendo grabado y posteriormente va a ser socializado a través de la plataforma YouTube y también por las redes de nuestra institución. Y por último, y no menos importante, les quiero pedir el favor a ustedes, por los asistentes, que les solicito respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para que se establezca una comunicación nítida y no interrumpamos a nuestros, bueno, a las ponencias de nuestros especialistas, ¿sí? Sin más preámbulo, yo quiero ceder la palabra a nuestros médicos del día de hoy, que en realidad, como les comentaba al inicio, este webinar es especial porque no tenemos un moderador ni un médico, sino tenemos 3 médicos especialistas y un moderador, que son la doctora Patricia Cruz, médico cirujano de la Universidad Metropolitana, especialista en patología de la FUCS, con 13 años de experiencia; el doctor Héctor Flores, médico cirujano de la Universidad de Caldas, con especialidad en anatomía patológica, con 21 años de experiencia; y el doctor Gonzalo Vega, médico cirujano y especialista en patología de la Universidad de Santander. Y nuestro moderador, el doctor Marcel Quintero Contreras, cirujano general, subespecialista en cirugía torácica, director científico Intoras Nortórax, máster en oncología torácica y docente universitario. Bienvenido, doctores. Este espacio es todo de ustedes. Pablo, muchas gracias hoy por la invitación. Primero, en nombre de toda la comunidad médica y de salud del departamento, queremos dar las gracias a la Cámara de Comercio por continuar este espacio que es muy importante, donde estamos resaltando en la mesa de salud la Norte Santanderidad en Salud, que es algo que nos debe llenar de orgullo. Tenemos muchos especialistas, tenemos muchas personas trabajando en el área de la salud y es una gran responsabilidad de nuestra comunidad que nos tengan en cuenta, que nos conozcan y que puedan confiar en todo ese trabajo médico y todo ese trabajo en salud que se está haciendo de una forma muy responsable. Hoy me parece muy importante resaltar este espacio. Tengo unos colegas con los cuales he convivido durante estos 16 años de trabajo en la ciudad, siempre en la distancia, ¿no? Porque en el caso mío que trabajo en el área de la cirugía y la cirugía torácica, casi que, si no por decir el 100% de mi trabajo requiere diagnósticos, y son diagnósticos que son enviados a los patólogos. Y es ahí en donde pues, se vuelven personas fundamentales en el desarrollo de mi práctica. Entonces, estoy muy complacido de presentarlos hoy.
Es un grupo que conozco, al cual respeto, admiro y confío increíblemente en este tiempo de trabajo en la ciudad. Y sé que han sido muy importantes para ayudar a toda nuestra comunidad día a día, ¿no? Ellos se reúnen en esta asociación de ASOPAT. Bienvenidos, Patricia, Héctor, Gonzalo. Los invito a abrir sus micrófonos y saluden a nuestros asistentes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación, a Pablo y al doctor Marcel por estar aquí, por traernos a esta charla. Bueno, buenas tardes. Marcel, muchas gracias por la invitación, el espacio a la Cámara de Comercio, a Pablo por invitarnos. Toda la logística y bueno, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. Mis agradecimientos para la Cámara de Comercio, para el doctor Marcel, y por permitirnos contarles qué es lo que hace un patólogo. Realmente sabemos que muchas personas no conocen bien cuál es el trabajo en sí de un patólogo y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. No, muy importante, porque siempre creo que exigimos mucho cuando estamos ante un resultado del trabajo de ustedes, pero hoy es un día importante donde vamos a conocer todo ese esfuerzo desde que comienza el proceso de diagnóstico. Entonces, pues yo creo que no demoremos más ese saludo y quiero invitar a Héctor a que nos cuente cómo podríamos definir la patología o qué es la patología, Héctor. Bueno, entonces, bueno, empecemos viendo que la patología es una especialidad médica. Nosotros, como en la presentación que nos hicieron, somos médicos, primero generales, hicimos todo, el estudio correspondiente como los colegas, y después hicimos una especialidad médica. La patología, pues, miren, los antiguos... ¿Qué pasó que nos sacaron? Sí, tranquilo, creo que volvamos a intentarlo. Exacto. Sí, porque está listo ya. Perfecto. Así es que algo me sacó. Listo. Los primeros que escribieron sobre patología tenían una definición muy bonita que hoy los libros pues ya ha pasado esto a la historia de los libros, y la definición era que era el estudio del sufrimiento. Si vemos literalmente es así, ¿cierto? Porque patos es sufrimiento y logos estudio. Entonces el estudio del sufrimiento, pero realmente nuestra especialidad es una rama de la medicina, que es una disciplina también que conecta la ciencia básica y la práctica clínica. Ya pues como definición es una forma más específica, ¿sí?, en la que estudiamos los cambios estructurales, bioquímicos, funcionales de las células, los tejidos y los órganos que subyacen en una enfermedad. Entonces, una enfermedad la vemos, todos los médicos o las personas ven una enfermedad, pero eso tiene detrás muchas cosas, muchos cambios. Eso es lo que estudiamos nosotros, esos cambios para, pues ya más adelante poder, ahí los explicaremos. Perfecto. Yo, por ejemplo, siento que en nuestra formación médica, creo que la primera experiencia emocional que vivimos los estudiantes de medicina es esa rotación o esas prácticas en el anfiteatro, cuando nos llevan a los anfiteatros de patología de los hospitales a aprender y en los centros de formación educativo. Y pues es lo que tú dices, ¿no? Es más allá de que solamente es un diagnóstico, sino es una ciencia que involucra muchos escenarios. ¿Qué hace un patólogo, Héctor? Bueno, nosotros somos realmente unos médicos consultores de diversas especialidades. Diversas especialidades, yo me atrevería a decir que de todas las especialidades, porque a nosotros nos interconsulta ortopedia, bueno, cirugía de tórax importantísimo, cirugía general, cirugía ginecológica,
oftalmología, la cirugía, bueno, todas las cirugías especializadas, cabeza y cuello, realmente nosotros somos los interconsultores de estas especialidades. ¿Para qué? Para poder examinar esos tejidos y esos órganos, pero de un cuerpo humano. Por eso vemos ahí que es con un enfoque holístico. El cuerpo humano no lo podemos ver por pedacitos, ¿cierto? De pronto muchos dirían, bueno, pero el patólogo ve el cuerpo humano de a pedazos. Me preguntaba hace un tiempo un familiar, me decía, ¿ustedes ven un pedacito de paciente? No, eso pues no es así. Nosotros tenemos que ver en conjunto el paciente. Lo que sucede es que vamos a ver los cambios, como decía anteriormente, esos cambios estructurales y funcionales. ¿Cómo los hacemos? Mediante el uso de unas técnicas especiales, unas técnicas morfológicas, inmunológicas, microbiológicas, moleculares. ¿Esto en dónde se realiza? El patólogo lo realiza en un laboratorio de patología. Es un laboratorio especializado con unos equipos especializados, con una serie de sustancias químicas también especiales que nosotros usamos para poder ver esos cambios en el paciente, esos cambios estructurales, ¿sí? Y lo que intentamos es explicar los cómo y los porqués. ¿De qué vamos a explicar? O ¿qué intentamos explicar es cómo y por qué es de las manifestaciones de estas enfermedades, que se traducen en lo que son los síntomas y los signos del paciente, ¿sí? ¿Para qué? Para proporcionar una base sólida, ¿sí? Una base y decirle al clínico, al cirujano, mire, esto es el cambio que tiene. Y él va a brindar los cuidados y una terapéutica clínica racional, ¿sí? Esa pues realmente es una finalidad importante del patólogo. Un escritor que yo creo que todos los médicos lo conocemos, Stanley Robbins, pues el libro de Robbins y Cotran, o Cotran, Kumar y Robbins, bueno, la Robbins que todos conocíamos, él mencionaba algo muy bonito. Decía que al patólogo no le interesa reconocer las alteraciones estructurales, sino que ¿qué significan esas alteraciones? Es decir, los efectos de los cambios, ¿sí? Sobre la función tisular, pero realmente es los efectos de los cambios sobre el paciente. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que la disciplina de nosotros, la ciencia del patólogo, no está aislada del paciente vivo, ¿sí? Entonces ahí explico todo. ¿Para qué? Para que realmente se le pueda dar un abordaje básico y podamos entender mejor una enfermedad. Entonces nosotros como que tratamos de explicarle al clínico y a los demás colegas que nos interconsultan, las demás especialidades, y decirles, miren, esto significa la enfermedad que tiene este paciente, tiene este cambio. ¿Para qué? Para que esa base, ¿cierto? Le dé, o esa, mejor dicho, o esa sea la base para que el médico clínico haga una medicina como la que aprendimos todos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que sea una medicina con sentido, con una finalidad, con un criterio ético, ¿sí? Entonces, pues eso realmente es lo que hacemos. Veamos un poquito la importancia que tiene la anatomía patológica. Con esta gráfica, pues quiero explicarles que no solo todo es en el laboratorio de patología y listo. Resulta que muchos expertos han mencionado que en el laboratorio clínico o en la parte clínica, en ese estudio de las enfermedades, en el estudio de las enfermedades, es importante tener una fase preanalítica, la analítica y la posanalítica. Pues nosotros igualmente tenemos estas fases, se dividen en preanalítica, analítica y posanalítica. Observen ustedes que la gran parte de la fase preanalítica está por fuera. Entonces vamos a ver o a dividir ese abordaje clínico, ese abordaje hacia un paciente, ¿sí? En una situación, en un escenario fuera del laboratorio y en un escenario dentro del laboratorio del patólogo, ¿sí? El escenario fuera del patólogo es la parte preanalítica, en la que está el paciente con sus síntomas, sus signos, que
desea que el clínico y el cirujano le brinden un bienestar. El clínico y el cirujano dicen, bueno, yo necesito una serie de estudios para poder conocer. Él los ordena, ¿cierto? Realiza su procedimiento y el procedimiento pues genera o extrae parte de ese cuerpo para que el patólogo, el especialista en patología, ayude o interprete o dé ese significado a esa enfermedad. En el momento en que ingresa la muestra al laboratorio de patología, ahí empieza la fase analítica dentro de un laboratorio, que pues nosotros ya se explicará ahora más adelante cómo se puede abordar esta fase. Nosotros emitimos un concepto, un diagnóstico anatomopatológico, y ese diagnóstico ya sale del laboratorio y pasa a la fase posanalítica, que es la interpretación del clínico. Y aquí vuelvo y retomo las palabras que decía antes, ¿sí? Para poder brindarle al paciente los cuidados y una terapéutica clínica racional. Para lo que Marcel también decía, algo muy importante, tener sentido en nuestra práctica médica, que logre darle bienestar, mejoría al paciente. Esa pues es el producto de la fase posanalítica o la parte que va a salir del laboratorio. Entonces, pues, eso lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con unos métodos de estudio, unas fases, ¿sí? El método de estudio por medio de biopsia, citología y necropsias, autopsias. Héctor, ¿por qué no me pone la imagen anterior? Porque yo me voy a confesar acá. Yo pues con ustedes hoy tengo la fortuna de tener a todo el equipo y me encanta conocerlos y poder compartir espacios, este conversatorio, pero con Patricia creo que nos hablamos muy seguido y ella siempre me jala las orejas en este ejercicio que me parece fantástica la imagen donde queda claro a todos los asistentes. Yo sé que hay mucha gente que no conoce el área médica, pero queda claro que no es solamente hacer un reporte, ¿cierto? Es un análisis integral, en donde ustedes necesitan la información, necesitan que nosotros, que somos los especialistas que mandamos las muestras, les demos toda la información completa, todos los datos clínicos, si es posible darles la información imagenológica, porque al final lo que queremos todos es que se tenga la mejor información del paciente. Entonces yo creo que quisiera también recalcar ese proceso que nos muestras ahí. Es súper claro. También sé que muchos estudiantes de medicina que van a ser futuros patólogos, aquí están sembrando ustedes también semillas, pues vean lo bonito de su área. Bueno, Gonzalo, cuéntanos un poco de los métodos de estudio que ahí nos dejó como entreabierto Héctor. ¿Qué podríamos decir de los métodos de estudio en patología? Gonzalo, tienes el micrófono cerrado. ¿Lo podríamos abrir, por favor? Ya. ¿Listo? Sí, fundamentalmente los métodos de estudio de la patología se hacen mediante la biopsia, los estudios de citología y las necropsias. Y empezando por la biopsia y con la determinación de lo que es la palabra, su origen, pues realmente es bios, que quiere decir vida o relacionado con la vida, y opsis es la visión o observar. Y ya la definición corresponde a un procedimiento mediante el cual se examina, se remueve un fragmento del tejido de un organismo vivo para un estudio tanto macroscópico y principalmente microscópico, mediante el cual permite que se haga un diagnóstico anatomopatológico, incluido también como biopsia el resultado o los especímenes o los órganos que son retirados mediante intervenciones quirúrgicas que generalmente son el tratamiento. Pongo, por ejemplo, una apendicectomía o una histerectomía por alguna patología, que después de la cirugía tienen que ser enviados a estudio histopatológico para determinar muy bien la patología y si existe o no existe alguna otra entidad subyacente. Perfecto. Esto con respecto al tema general del método diagnósticos, como tú nos comentabas. Ahí veo algo importantísimo y creo que es importante que nos lo expliques. ¿Qué fondo legal o qué marco legal
encierra toda su práctica, Gonzalo? Realmente la base del quehacer médico se empezó con la normatización a través de la Ley 9 de 1979, que corresponde al Código Sanitario Nacional. El artículo 516 es el artículo que está relacionado con el manejo de todos los especímenes biológicos y también los cadáveres, y también están incluidos el manejo de los cementerios. Pero hay un parágrafo que es el parágrafo H, en donde dice literalmente que todos los especímenes quirúrgicos obtenidos con fines terapéuticos o de diagnóstico deben ser sometidos a examen anatomopatológico. Este parágrafo realmente figura como tal en esta ley, pero ha debido ser o debe ser interpretado mediante los manuales de manejo y de especímenes biológicos en cada una de las instituciones que prestan servicios de salud. Entonces, cada institución que presta servicios de salud debe tener un procedimiento de cómo hacer y qué hacer con las muestras biológicas, cuáles son los pasos hasta cuando llegue al laboratorio de patología. Entonces, a partir de eso se determinan las responsabilidades. En primera instancia, pues sí es el médico, es el que interviene y el que decide la toma de la biopsia, qué tanto tejido, etcétera, y la orden para su envío al laboratorio de patología. Pero, la siguiente. Gonzalo, antes de hablarme de eso, ¿eso es lo que podríamos definir como cadena de custodia? Ese proceso. Sí, es una cadena de custodia en donde todos los que intervienen en todos los pasos, desde cuando el médico toma la muestra hasta cuando llega al laboratorio de patología. Entonces, ¿quiénes intervienen? Pues interviene de pronto la instrumentadora, la circulante del quirófano, o la enfermera que está ayudando al médico a hacer la biopsia, etcétera. Posteriormente, el mensajero, y en el laboratorio de patología, la persona que hace la recepción. Cada una de esas personas tiene sus responsabilidades, o sea, es una responsabilidad compartida de que la biopsia llega de manera óptima al laboratorio de histopatología. Siguiente. Entonces, ya hablando específicamente de las biopsias, en estos momentos ya la medicina, los avances que ha tenido la medicina, especialmente la medicina intervencionista, por intermedio de los radiólogos, toman muestras casi de todos los órganos del cuerpo humano. Tal vez se exceptúan algunos órganos, especialmente a nivel del sistema nervioso, pero ya es posible, mediante una aguja guiada por ecografía, radiología, tomar muestras para estudio histopatológico. Es un avance porque anteriormente había que realizar un procedimiento quirúrgico únicamente con el fin de tomar una muestra. Ahora ya no. Dentro de los tipos de biopsia, pues tenemos los más frecuentes y son las biopsias dirigidas por colposcopia. El colposcopio es una serie de lupas, de lentes de aumento que se introduce dentro de la vagina y el médico especialista, en este caso el ginecólogo, puede magnificar ese cuello uterino y tomar la biopsia del sitio en donde se observa que hay una alteración. Es importante tener en cuenta que para que se realice la colposcopia, primero se ha realizado una citología. La citología, como vamos a ver más adelante, la citología es un método de tamizaje. Un método de tamizaje que se hace, ojalá en todas las mujeres, para determinar de manera temprana alteraciones del cuello uterino y entre esas el cáncer. Cuando en la citología se ven células ya con alteraciones precancerosas, por ejemplo, el médico especialista decide tomar una muestra de tejido
para que el patólogo ya determine un diagnóstico definitivo y el médico tratante pueda hacer el tratamiento específico para el caso. Siguiente. Hay otro tipo de biopsia que es la biopsia de la médula ósea. Especialmente está relacionada para afectaciones o patologías a nivel de hematología. La realizan los hematólogos, en algunos sitios los mismos patólogos. Fíjense que es una de las pocas biopsias que hacen los patólogos o médicos internistas. No es sino introducir una aguja dentro de un hueso que realmente sea blando, como el esternón o la cresta ilíaca, que sea blando y que tenga suficiente tejido esponjoso. En ese tejido esponjoso está lo que es la médula ósea, que es un material como la sangre. Una vez extraída esta médula ósea, pues se llevan a estudios de patología en extendido en una lámina, pero también se utilizan otros estudios de biología molecular que más tarde nos van a decir ya específicamente qué estudios, pero principalmente en casos como de leucemias, que es tal vez de la principal patología para que se hacen estos tipos de estudios, de este tipo de biopsias. Podríamos decir, Gonzalo, que a veces, pues como para la gente o para la comunidad que nos estás viendo hoy, esas muestras de biopsias que nos estás mostrando, que nos estás en las imágenes, pueden ser sólidas o podrían ser líquidas también. ¿Está bien dicho hablar de una biopsia líquida? ¿Eso Sí, aplicaría? sí, exactamente. La médula ósea es un tejido del organismo e igualmente se le hace un procedimiento para poder llegar a un diagnóstico, a esta biopsia. Otros tipos de biopsias que son muy frecuentes, y aquí estamos ya dentro del campo del doctor Marcel, que es cirujano de tórax, que son las biopsias del tejido bronquial o transbronquial. Él las hace y él nos las envía. Entonces, se toman mediante el transcurso de una fibrobroncoscopia. Ese examen lo realizan realmente cuando se requiere determinar alguna patología que tenga el paciente a nivel del árbol traqueobronquial. Si el médico considera la necesidad o si encuentra alguna lesión y quiere saber qué es esa lesión, pues toma la biopsia y se envía al laboratorio de patología. Sí, yo quisiera ahí como contarte un poquito de la experiencia. Siempre para nosotros en el área de la broncoscopia es un reto, porque pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? O solamente lavar y tomar líquido para citología, o cepillar un poquito y enviarles Pero lo ideal es tomar unas muy buenas muestras, sobre todo que en el sistema respiratorio pues hay un riesgo alto de que el paciente haga algún tipo de reacción. Y bueno, sí, esto es muy frecuente. Nosotros casi que podríamos decirles que a todos los pacientes que llevamos a cirugía torácica tienen casi que el 100% de revisión de la vía aérea, y esto nos lleva a sorpresas porque a veces no tenemos planeado tomar esas muestras y cuando encontramos anormalidades, pues nuestra obligación tomarlas. Entonces, es un buen momento como para hacer la correlación, Gonzalo, de lo que estás mostrando y lo que nos vivimos día a día, semana a semana y mes a mes aquí en la región. Gracias. Sí. Es un trabajo en equipo, realmente. Igualmente, la biopsia por endoscopia o biopsia endoscópica también es bastante frecuente y es una biopsia que realmente, especialmente, un procedimiento que realmente nos deberíamos hacer todos los años porque la incidencia del cáncer de estómago, el cáncer de colon, son muy frecuentes. Y estos cánceres, que son más frecuentes, curiosamente son cánceres que están al alcance de la mano o del ojo. El cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama está al alcance de la mano, se puede palpar, y uno de los métodos para el diagnóstico temprano es la palpación. Igualmente el cáncer de cuello uterino, podemos ver el cuello uterino. El cáncer de colon se puede observar mediante la endoscopia. El cáncer de piel se puede observar. Entonces, mediante la biopsia endoscópica, pues no es sino que introducir un aparato mediante el cual el médico puede observar las lesiones, las características de la mucosa y
igualmente puede ser una biopsia o puede ser una resección, por ejemplo, de algún pólipo, de algún elemento que necesite ser enviado a patología. Pero también se hace biopsia por endoscopia en la vejiga, introduciendo un endoscopio a través de la uretra y para tomar las muestras para observar cómo está la mucosa de esa vejiga. Esta biopsia que se nombra acá es la biopsia guiada por arpón. Es una biopsia que generalmente se utiliza para las lesiones en las mamas cuando no son palpables, pero en la mamografía nos dice que hay una lesión que hay que ponerle cuidado. Entonces, el médico especialista necesita indicarle al médico que va a tomar esa biopsia. Generalmente es un radiólogo intervencionista. Entonces, lo que hace el médico es, mediante la colocación de un indicador que es un arpón, un elemento metálico, para que cuando se vaya a tomar la biopsia o cuando se vaya a hacer la resección, se sepa en qué sitio está, teniendo en cuenta que no es palpable, no es una lesión palpable. Entonces, eso es importante para tener mucha más certeza diagnóstica. Eso es uno de los retos de Gonzalo. Cuando yo, pues en mi formación hice cirugía general y teníamos la responsabilidad de todos esos diagnósticos en la patología del seno, no en los pacientes o en las mujeres que se palpaba, sino en los que no se palpaba, y localizar esa lesión no era fácil. Entonces, como muy bien tú mostraste allí, tocaba colocar esa punta metálica exactamente en el sitio para que el cirujano pudiera hacer la resección alrededor de esa punta. Y esto era pues un gran reto para nosotros en el diagnóstico de patología de mama, que creo que es importante, y seguramente en esta mesa de salud tendremos más adelante a mastólogos hablando de profundidad en el tema. Sí, es un reto muy importante porque la imagen diagnóstica nos da es en 2 dimensiones, pero la lesión esta es tridimensional. Entonces, de ahí la dificultad. Ya cuando hablamos de tipos de biopsia, entonces hay 2 que son muy importantes y principalmente se utilizan en la piel, los dermatólogos. Es cuando hablamos de lo que es la biopsia excisional. En la biopsia excisional lo que se hace es quitar la lesión en su totalidad. Se quita la lesión en su totalidad, ojalá con unos márgenes generosos, de acuerdo con el diagnóstico clínico que hace el médico. Entonces, esta biopsia excisional se envía al estudio histopatológico. En la piel, para el estudio histopatológico, pues nosotros lo que hacemos primero es pintar los bordes de resección, para cuando vayamos a ver al microscopio, podamos decir si hay la lesión sí alcanza el borde de resección o no alcanza el borde de resección. Esto es muy importante para determinar o para asegurar que no quede lesión después de esta biopsia. Y la biopsia incisional es cuando el médico quiere saber qué tipo de lesión es, y cuando tenga el resultado de la biopsia, el diagnóstico, ya hace la resección definitiva. Entonces, en la excisional, desde el primer momento hace la resección definitiva. En la incisional, primero conoce cuál es el diagnóstico y después hace la resección. En ambos casos, nosotros le informamos al médico cómo están los bordes de resección. Porque muchas veces se cree que se hizo la resección completa, pero quedan células que han traspasado ese borde de resección, y es muy importante que el médico lo sepa en casos de algunos tipos de cánceres en piel, por ejemplo, como el melanoma, que es un cáncer que puede ser muy agresivo. Claro, mira, Gonzalo, nosotros en tumores de pared torácica, cuando las lesiones son más grandes de 5 centímetros, siempre hacemos biopsias, como tú dices ahí, incisionales. O sea, solamente un fragmento pequeño, pero dejamos que la cicatriz quede en una zona que, si más adelante, con el resultado que ustedes nos den, ya hacemos un tratamiento mayor, o sea, la resección completa, y esa cirugía incluye esa cicatriz. Entonces yo creo que eso refuerza un poco lo que tú nos estás enseñando ahí. Ah, bueno, eso es muy importante ya para el paciente también, ¿no? Para la parte estética, seguramente. Y oncológica, ¿no? Porque la cicatriz, claro, igual como tú describes, puede también contaminarse de células en la resección parcial, ¿no? Este otro tipo de biopsia que
que le corresponde acá al doctor Marcel, que son las biopsias pleurales. Pero no es rosca, no es rosca. Vuelvo y repito, esto, lo que nosotros hacemos, la medicina, la patología, es un trabajo en equipo. Ustedes como tratantes del paciente y nosotros como consultores de ustedes, diciéndoles qué contiene esa biopsia que nos envían. Pues la parte procedimental la hacen son los especialistas y mucho más la biopsia pleural, que cualquier médico no la puede hacer o no la tiene que hacer, sino un médico especialista, porque el médico especialista es el responsable de tomar la biopsia, pero también es el responsable de los posibles, de los posibles efectos secundarios o las posibles complicaciones. Entonces, de ahí la importancia de que sean los especialistas. La biopsia por congelación, esa la hacemos acá en Cúcuta. Es una biopsia que se realiza cuando se requiere la inmediatez, especialmente dentro de un procedimiento quirúrgico. Muchas veces el médico tratante, el cirujano, encuentra una lesión y quiere saber los bordes de resección cómo están, porque en muchos órganos es muy importante el tamaño de la resección, o muchas veces no es posible hacer una resección completa, pero sí es importante tener en cuenta que los bordes de resección no tengan lesión. Entonces, para ser mucho menos invasivo y menos agresivo en esa cirugía, pues nos pregunta a nosotros si estos bordes de resección tienen tumor o no tienen tumor. Como se requiere inmediatez, no es posible realizar los procedimientos de histopatología que se hacen comúnmente, que comúnmente lo que se hace es un procedimiento químico que consiste en primera línea en la fijación con formol, que hace que el tejido se endurezca y si hay bacterias también pues que se eliminen las bacterias, pero posteriormente se hace una deshidratación gradual, lenta, gradual, y porque el tejido es muy delicado, mediante pasos por alcoholes en distintas concentraciones. Posteriormente se hace la fijación en bloque de parafina, se corta, se colorea, se monta en una lámina y se envía para la lectura por el médico patólogo. Pues eso requiere tiempo y en este caso no hay tiempo para eso. Entonces lo que se hace es que ese tejido que nos envía el médico se congela en este aparato que se llama el crióstato. Y congelado el tejido se puede cortar. Y una vez después de cortarse se monta, se colorea y el resultado se puede tener en muy pocos minutos. Desafortunadamente no se puede contar con mucho detalle en la lectura, pero sí podemos decir que hay o no hay malignidad en el tejido que enviar. Entonces, esa es la importancia principal de la biopsia por congelación. Siguiente, por favor. La biopsia por curetaje también es bastante frecuente. Es lo que se denomina como un legrado. Este elemento que se llama cureta también lo llamaban legra. Es como una especie de cucharita que tiene un borde cortante y lo que hace es un raspado de la cavidad endometrial. Principalmente el curetaje se hace cuando quedan restos después de un aborto o después de un parto, quedan restos de placenta o restos de placenta, pero también se puede hacer o se hace la biopsia por curetaje como diagnóstico en caso de patologías del endometrio, hiperplasias o el mismo cáncer del endometrio. Mujeres que tienen sangrados de un momento a otro, que no están embarazadas, pues hay necesidad de saber por qué está sangrando esa señora. Entonces, el médico especialista hace un raspado de la cavidad endometrial y ese producto de raspado de la cavidad endometrial se envía a patología para determinar
si es o no es cáncer o es otra patología que le esté produciendo ese sangrado. La otra. Siguiente. Esta foto hace parte de lo que es la biopsia por punción con aguja gruesa, porque la punción con aguja fina se va a ver más adelante. Con la aguja gruesa o aguja de Trucut o biopsia por Core, pero se llama aguja de Trucut, que es el nombre de la aguja. Lo que se precisa es anestesia local, la introducción de una aguja especial que lo que nos va a sacar es un cilindro de tejido. Se utiliza principalmente para lesiones de mama, lesiones palpables de mama y lesiones de tiroides, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, tenemos unos cilindros y a estos cilindros se les da el mismo tratamiento que las biopsias de cualquier tejido. Entonces, en estos cilindros podemos determinar nosotros lo más importante que quiere saber todo el mundo, si es maligno o benigno. Si es maligno, ¿qué tipo de malignidad? Porque hay muchos tipos de malignidad en todos los órganos del organismo. Y si es benigno, ¿qué tipo de alteración benigna es? Sí. Estas biopsias que vamos a ver ahorita a continuación son biopsias que están hechas o las hacen los dermatólogos en piel. Una de estas es la biopsia por rasurado o por afeitado, que lo que se realiza es en lesiones que son muy superficiales. Generalmente son lesiones benignas y para evitar su crecimiento mayor y la parte estética, lo que se hace es digamos, lo que dice la es un rasurado, quitarlo superficialmente, pero es importante que esta biopsia vaya a patología para saber si la lesión fue retirada o si fue una retirada en su totalidad o si fue una biopsia excisional. Si no fue retirada en su totalidad, nosotros le comentamos al dermatólogo que hay células o que los bordes de resección están comprometidos para que haga una resección más completa. La biopsia por punch se realiza como un sacabocados. Son sacabocados que lo que saca, la muestra corresponde a un cilindro de tejido, un cilindro de piel y tejido subcutáneo, que debería ser así. Y se utiliza principalmente cuando existen alteraciones o enfermedades que son inflamatorias, que son bastante frecuentes. Y entonces el médico quiere saber qué tipo de enfermedad inflamatoria tiene ese paciente. Entonces se opta por este tipo de biopsia que realmente no es muy cruenta, cicatriza muy fácilmente y no hay necesidad de poner puntos ni nada. Y realmente es muy importante y nos muestra si la biopsia está tomada con suficiente profundidad, nos muestra la lesión. Gonzalo, es impresionante el reto de ustedes todos los días, porque con toda esta gama de toma de muestras que van de aguja, raspado, pues ustedes tienen un reto grande porque los tejidos no siempre son los mismos, ¿no? Ni el tejido, ni las características. Cuando raspadas, imagino que va casi a estudiar coágulos. Luego, cuando tomas una biopsia con cilindro, pues de pronto el cilindro es diferente, y cuando es el raspado que mostraba es diferente. Entonces yo creo que me ha parecido interesante que nuestros asistentes vean todo ese reto que ustedes tienen día a día con el tipo de muestra y lo que te implica para ustedes el diagnóstico, ¿no? Sí, claro, y es que para nosotros es estresante, es estresante, digámoslo así. Primero, cuando no nos envían datos clínicos. A veces digo yo, agradecemos que no nos manden datos clínicos porque nos creen que somos magos, pero no, nosotros no se puede jugar con la salud
de los pacientes. Entonces, uno de los requisitos es que se envíen datos clínicos, lo más completo del sitio, etcétera. Y cuál es la impresión diagnóstica, porque también ayuda bastante. Que la muestra esté fijada adecuadamente. La fijación se hace en formol al 10%, un formol buferado. A veces nos envían en otras sustancias o a veces con muy poquito formol, entonces la fijación no es lo suficientemente adecuada para un diagnóstico histopatológico. O la muestra. A veces la muestra es muy pequeña, que no muestra suficiente tejido, no muestra suficientes células y nosotros no podemos realizar un diagnóstico o no nos podemos arriesgar tampoco a hacer un diagnóstico en una muestra en donde nosotros no estamos seguros en hacer un dictamen, digamos, suficiente. Entonces, habíamos comentado que estas biopsias pues, se someten a un procedimiento de laboratorio. Y el procedimiento de laboratorio termina cuando son montados en láminas y coloreadas. La coloración, digamos, universal o fundamental es con hematoxilina eosina. Entonces, cuando tenemos las láminas con hematoxilina eosina, lo observamos al microscopio óptico. De acuerdo con la lesión, de acuerdo con el diagnóstico que tengamos en ese momento, entonces vemos la necesidad, si la hay o no la hay, de realizar exámenes complementarios. Entonces, si es un tumor y hay necesidad de realizar exámenes de inmunohistoquímica que nos va a determinar, por ejemplo, de qué tipo de célula está formada, a qué órgano pertenece. Esto nos lo va a comentar mucho mejor la doctora Patricia. Entonces, ya al final, lo que nosotros le enviamos al cirujano, al médico que nos hace la interconsulta, pues es el informe de patología, que la primera parte es la descripción macroscópica. Nosotros describimos y le contamos qué fue lo que nos llegó, cuáles son los tamaños, el color, la consistencia, etcétera. Lo describimos lo mejor que se pueda. Y después la descripción microscópica, qué fue lo que vimos al microscopio. Se lo anotamos ahí, las células, cómo vimos las células, etcétera. Y finalmente, después de la descripción microscópica, nosotros podemos hacer notas o recomendaciones para el médico, de acuerdo con si es necesario o no es necesario, pero nosotros podemos hacer recomendaciones de acuerdo con lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, esta muestra de histopatología necesita estudios adicionales por biología molecular, por ejemplo. Entonces, le sugerimos eso al médico tratante. Y finalmente, el diagnóstico histopatológico. Esto es lo que le enviamos al médico que nos hace la interconsulta. Siguiente, entonces. Bueno, esto es muy importante, que en los laboratorios que utilizan elementos químicos peligrosos, pues debemos sujetarnos a la normatividad ambiental. Entonces, en todos los laboratorios que utilicen, por ejemplo, formol o cualquier otro elemento peligroso al medio ambiente, entonces se debe cumplir con el plan de gestión integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, que de normatividad es obligatorio. Hay que hacerlo, pero lo importante es tener la conciencia con el medio ambiente, porque a veces se utilizan elementos que son muy tóxicos, muy dañinos para el medio ambiente, para los ríos, que es al final a donde van a llegar todos estos elementos. Entonces, entre menos contaminación, menos contaminantes produzcamos, mucho mejor. Sí, Gonzalo, yo creo que nosotros en el caso del área de cirugía, que somos pues una fuente muy grande de muestras para ustedes, pues hemos también aprendido por ustedes la importancia de utilizar los mejores elementos y sobre todo con estas nuevas técnicas o con todos estos estudios complementarios que ya le voy a preguntar a Patricia,
se necesita que la muestra esté lo mejor preservada y sobre todo no se dañe, ¿no? Entonces, para que se puedan hacer esos estudios a profundidad. Entonces yo lo aprendí, pues lo aprendí ya sobre la marcha, estando aquí en Cúcuta, que por ejemplo el formol o el formaldehído también debe tener algunos componentes que llamamos buferado, para que permita que el tejido pues pueda serlo más fácil después hacer otros estudios complementarios. Entonces yo creo que esto es un abrebocas para lo que viene, y es que, Pati, entendemos que todo tiene un proceso, ¿no? Uno va lunes, martes, miércoles, jueves. Uno no puede pretender que de un día para otro se tenga el diagnóstico más preciso. ¿Qué nos puedes hablar de lo que Gonzalo nos decía sobre los procesos complementarios para llegar al diagnóstico? Eso que ustedes nos ponen siempre en los reportes, se sugiere que se haga esto, se debe complementar con esto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pati? Bueno, la patología tiene unas técnicas especiales y en este momento se están volviendo casi que muy necesarias porque hacen parte del diagnóstico integral y definitivo de las muestras que se envían a patología. Una de esas técnicas es la inmunohistoquímica. Son técnicas basadas en el uso de anticuerpos sobre muestras de tejidos o citologías. Los anticuerpos se unen a determinados productos celulares o gérmenes de forma específica, hacen una reacción antígeno-anticuerpo y se manifiestan por señales de color que se hacen visibles al microscopio. La inmunohistoquímica parte de la muestra que se obtuvo en el proceso básico para el diagnóstico, que es el tejido en el bloque de parafina. Ese tejido pasa por un proceso, puede ser manual o puede ser a través de un equipo. Esa técnica es estandarizada, es mundial, y el patólogo se encarga, después de que se hace el proceso de la técnica, que lo hace el citohistotecnólogo, el patólogo se encarga de hacer la lectura respectiva a través de unas marcaciones que uno determina qué tipo de anticuerpos se van a utilizar para estudiar esa patología que está en una presunción diagnóstica. Bueno, ¿para qué nos sirve la inmunohistoquímica? Tiene muchas utilidades. Nos sirve para clasificación de neoplasias indiferenciadas. A veces y en muchos de los estudios, las lesiones tumorales son de difícil clasificación. No podemos, o porque el tumor es pobremente diferenciado, porque realmente no podemos reconocer el origen, entonces utilizamos esta técnica. También para las enfermedades o para los tumores que tienen algunos pacientes donde no se conoce de dónde es el sitio primario, entonces queremos determinar de dónde es el origen de esa enfermedad o de esa neoplasia maligna, porque es indispensable para el manejo y el tratamiento. También, y en boga ahora en la actualidad, para la clasificación molecular de las neoplasias malignas. Ejemplo, los tumores de mama y de pulmón, aunque hay otros tumores. La inmunohistoquímica es fundamental porque sirve para pronóstico, para tratamiento, para seguimiento, para terapias dirigidas, ¿sí? También para utilizar los paneles específicos para el diagnóstico diferenciales con otras enfermedades, ya sean benignas o malignas. Podríamos decir, Patri, que la inmunohistoquímica terminaría siendo como ese código de barras que a veces vamos al supermercado y vemos que cada producto tiene unas rayitas que lo diferencia del otro. Pues, pensaría yo, con mucho respeto hacia ustedes, que eso nos daría al tumor ese tipo de diferenciación. Sí, pero mira lo que ahí tengo, ahí está la representación como se ve al microscopio, ¿sí? Ese es un tejido donde hay una coloración café, que es la que me está mostrando la positividad de ese marcador. En este caso es una lesión tumoral que marcó con una citoqueratina. Entonces, esa positividad de esas células con ese color nos están diciendo que es un tumor epitelial, ¿sí? Y que muy probablemente, dependiendo de los otros marcadores, porque uno no utiliza un solo marcador. Primero que hay que estar muy bien enfocado en saber qué marcadores se van a hacer, porque marcadores hay muchísimos, hay más de 100 marcadores de inmunohistoquímica. Uno tiene que saber planear qué marcadores se van a pedir y de acuerdo a esto, pues uno puede ya coloquialmente jugar
con lo que me muestra positividad y negatividad para poder determinar el tipo de tumor y el origen del tumor, sobre todo. Entonces ahí nos están diciendo, bueno, este es un tumor epitelial, ejemplo, originado en el seno. Entonces, pero esto no es fácil, esto es complejo. O sea, cuando uno hace inmunohistoquímica, uno va a la certeza diagnóstica. Y a veces por eso los procesos se demoran, porque a veces uno hace un panel de inmunohistoquímica y resulta que no aporta ningún marcador positividad o pone en duda, y después hay que ampliar ese panel. Por eso a veces el resultado se demora, o hay que hablar otra vez con el médico tratante para poder definir, mire, me salió que no corresponde ni al pulmón ni al tiroides, más bien puede ser del área gastrointestinal. ¿Usted qué opina? ¿Qué le hizo en los exámenes de extensión, en su ecografía o en su tomografía? ¿Qué le mostró? Y uno pues se enfoca y puede ampliar el panel, porque pues esto es diagnóstico, esto es definitivo. Entonces, otra la importancia es porque los marcadores de inmunohistoquímica son factor pronóstico y predictivo. Ejemplo, de nuevo, el cáncer de mama, cáncer de pulmón, pero hay muchas patologías que necesitan de esto. También la inmunohistoquímica sirve para la tipificación de agentes infecciosos, que a veces por laboratorio clínico, ni por cultivos, ni por los otros estudios se pueden determinar. Entonces, uno puede hacer inmunohistoquímica para verificar que sí corresponde a citomegalovirus, al virus herpes 8, al virus de la hepatitis, el Epstein-Barr. No, eso es súper importante, Pati, porque como para hacer la integración clínica, o sea, una infección en un paciente complejo, por ejemplo, hoy en día con ese tema de la pandemia, donde pues todo se interpreta como pacientes positivos para COVID, pero muchos de esos pacientes hoy en día se están sobreinfectando, y esas sobreinfecciones pues hacen que el paciente no responda a los tratamientos. Entonces no se sabe realmente si sea el paciente producto de una enfermedad viral o es más la sobreinfección. Entonces todo lo que tú nos cuentas de poder hacer esa diferenciación de si, qué tipo de infección es, y con ese tipo de marcadores pues es muy importante para tratamientos, y ahí podría impactar en que el paciente pues sobreviva o no. No. Bueno, también hay otra técnica y otra que esto es más complejo, es la biología molecular. El concepto de diagnóstico molecular es un término muy amplio que incluye técnicas de biología molecular en beneficio de la salud humana, que detecta o cuantifica secuencias genéticas específicas del ADN, del ARN o de las proteínas. Esto es un poquito más complejo, se necesitan equipos ya sofisticados, costosos, que no en todos los laboratorios pues se pueden tener. Por eso en Colombia hay laboratorios de referencia. Entonces, pero las técnicas se hacen, no se hacen todas, pero sí se hacen. Y ejemplo de una de las técnicas de biología molecular es el PCR, la reacción en cadena de polimerasa, ¿sí? ¿Para qué sirven estos estudios? Pues estos estudios sirven para detectar o para hacer diagnóstico de enfermedades hereditarias, enfermedades infecciosas, como lo estamos viendo por ejemplo con el COVID, que lo utilizan en el laboratorio clínico. Para patología lo utilizamos para el diagnóstico de neoplasias o para la detección precoz de cáncer, ¿no? Son estudios que están dirigidos a los pacientes para detectar enfermedades raras o para hacer seguimiento o medir respuesta a tratamientos. Sí, correcto. Otra técnica es la citometría de flujo. En esta también se utiliza un equipo que se llama el citómetro. ¿En qué consiste? La citometría de flujo representa un método rápido, objetivo y cuantitativo de análisis de células, de sus núcleos, de sus cromosomas, de sus mitocondrias u otras partículas en suspensión. Eso consiste generalmente en tomar muestras líquidas, ¿sí? El equipo hace un análisis cuantitativo, pone las células que están en suspensión, se alinean una detrás de la otra, delante de un haz luminoso, y cuando ya hay el impulso eléctrico, este impulso se convierte en una señal digital que se puede visualizar en el equipo a través de unas gráficas. Yo sé que esto suena un poco complejo, pero pues es como para hablar general, porque pues existe esa técnica, existe el equipo,
¿Quién los puede hacer? Los puede hacer las personas que están entrenadas en esto, generalmente lo pueden hacer los bacteriólogos, los histotecnólogos y los patólogos, que también podemos hacer el análisis y la interpretación, porque la citometría de flujo sirve también y es de utilidad, siguiente, Héctor, para hacer seguimiento de muchas enfermedades o diagnóstico. Ejemplo de esto son las neoplasias hematolinfoides, como por ejemplo las leucemias, es de gran ayuda porque cuantifica cuántas células inmaduras hay, qué subpoblación hay, qué fenotipo es. Entonces es importante este método diagnóstico y hay que hacerlo, ¿no? Hay que contar con él para este tipo de enfermedades. También tiene otras aplicaciones en la investigación y en los ensayos clínicos. La hibridación in situ. Esto es un término que se utiliza pues, para hacer el proceso de la hibridación fluorescente, FISH, pero también hay DISH, SISH, dependiendo de la técnica. Es una técnica de laboratorio que se utiliza para detectar y localizar una secuencia específica de ADN. Ya vamos a la parte más pequeña y que la vamos como a desglosar en la célula. Es muy específica y consiste en exponer los cromosomas a una pequeña secuencia de ADN llamado sonda, que existen comercialmente, que ya vienen marcadas para esa determinación específica de ADN y que tiene una molécula fluorescente que pegada a esto se hace visible. Esta técnica la lee el patólogo a través de un microscopio de fluorescencia. ¿Para qué se utiliza también? Se utiliza para identificar microorganismos que no son visibles fácilmente, también para identificar alteraciones cromosómicas, ejemplo, las neoplasias linfoproliferativas, para detectar deleciones, translocaciones. Esto ya es más específico. Sí, no, dime, con respecto a todos los estudios complementarios, impresionante toda esa gama, ¿no? O sea, uno, creo que con esto nos muestras todo un escenario que se ha ido cada vez profundizando y ustedes pues tienen realmente un campo muy grande, ¿no? No solamente el microscopio, sino una cantidad de tecnología con medición genética y demás y coloraciones especiales, ¿no? No sé si tenías alguna conclusión de esos métodos de estudio. Sí, realmente lo que buscan estas técnicas es definir los cambios bioquímicos, estructurales y genéticos y funcionales que se producen en las células, en los tejidos y en los órganos en respuesta a las agresiones. Eso es lo que buscan estas técnicas, ¿no? Sí, ya por aquí tengo una pregunta en mi chat interno que seguramente en el momento de preguntas se la voy a hacer. Citología, yo creo que ese es un tema súper interesante, ¿no? Uno siempre cree que la patología, pues como hablábamos con Gonzalo, del tipo de muestras, que el raspado, que el punch, que la biopsia por Trucut, pero la forma como se toman las muestras, pues siempre uno cree que es un tejido sólido el que necesita analizar, pero nos encontramos muchas veces en el caso de los cirujanos o de los médicos tratantes donde tenemos que analizar son líquidos. ¿Qué nos puedes contar de las citologías, padre? Bueno, ¿qué es la citología? La citología es el análisis de las células del cuerpo en un microscopio. La rama de la anatomía patológica que estudia las células se llama citopatología, ¿sí? ¿Qué quiere? ¿Qué estudia? Estudia las alteraciones morfológicas de las células que se desprenden libremente de los epitelios o que se extraen de las distintas zonas del cuerpo. Entonces, cuando hablan de citología, todo el mundo asume, o sea, la mayor parte asume que es citología vaginal, pero resulta que hay citología cérvico-vaginal y citología no cérvico-vaginal. Sigue, por favor. ¿Cuál es el objetivo del estudio de la citología? Es colaborar en el diagnóstico y la tipificación de neoplasias malignas mediante la evaluación de las alteraciones de la morfología en el núcleo, el citoplasma y de las relaciones entre estas células. Eso lo vemos cuando hacemos nosotros las descripciones que vemos y nos mandan un extendido, entonces decimos la célula se ve pequeña, grande, atípica, porque eso es parte del estudio, hay que hacer la descripción para poder sustentar el diagnóstico.
También, ¿para qué se utiliza? Para el diagnóstico específico de algunas lesiones benignas. No todo en patología es malo, también hay lesiones benignas que por citología y también por histología se puede hacer. Por ejemplo, en los tumores benignos, hay hiperplasias, hay procesos inflamatorios o reactivos que también se pueden diagnosticar a través de este estudio. También se utiliza en la elección de pacientes que deben ser estudiados más profundamente en grupos de alto riesgo para un tipo específico de cáncer. Ejemplo, la citología vaginal. Tú tomas o te mandan la citología vaginal, se lee, se diagnostica que tiene una lesión premaligna, se envía a la paciente ya al ginecólogo, oncólogo, y él, pues, o al ginecólogo, él tiene que determinar que hay que tomar una biopsia para confirmar que si realmente se trate de una lesión premaligna o maligna, y de acuerdo a eso, seguimiento o tratamiento, o simplemente hacer el diagnóstico y hacerle seguimiento a la paciente. En hematología también se utiliza a través de por ejemplo, el aspirado de médula ósea. Ahí se hace un examen cualitativo y cuantitativo de los elementos que hay en la sangre, tanto periférica como en el aspirado de médula ósea. Bueno, dentro de los tipos de citología tenemos la citología cérvico-vaginal, que es el examen citológico más usado. Se aplica en programas de detección del cáncer de cuello uterino, examinando a las mujeres asintomáticas. También se le llama examen de Papa Nicolau, porque la coloración que se hace es la coloración de Papa Nicolau. Es una prueba de screening, ¿sí? La toma de la muestra, ¿quién la puede hacer? La puede hacer el médico, enfermeras o citólogos certificados. Aquí en las citologías, nosotros también nos apoyamos con los citohistotecnólogos. No hemos hablado mucho de ellos, pero ellos también hacen parte del laboratorio de patología. Es una profesión intermedia, es una carrera intermedia, donde ellos están capacitados para hacer la toma, para hacer la lectura y hacer el diagnóstico. Por eso muchos reportes de las citologías vaginales están firmados por el citólogo. Nosotros los patólogos supervisamos esas lecturas cuando salen positivas. Todas esas lecturas positivas nosotros tenemos que revisarlas, firmarlos en conjunto con los citólogos, y también tenemos que hacer un control de calidad con las citologías que salen negativas. Hay un porcentaje de citologías negativas que nosotros debemos revisar para mirar si hay concordancia y verificar que el control de calidad se esté cumpliendo o qué reforzamiento haya que hacer. Entonces, como lo dije, la lectura de la citología la puede hacer un profesional en citohistotecnología, que es lo usual aquí, y que miramos que cuando hay algunas cosas que no concuerdan, pues nosotros los patólogos entramos también a reforzar esa lectura. Y pues esto es una fotografía de lo que es la citología vaginal, de la toma, donde se hace, pues ya sabemos, con un espéculo, con un citocepillo, hay una muestra exo y endocervical, la representación de las células, que son las que vemos en el centro, que ahí vamos a ver, esa es la famosa citología vaginal, esas son las células escamosas, y utilizamos pues el microscopio óptico para hacer la lectura. Bueno, y la citología no vaginal. Este es un campo bastante importante porque, como lo mencioné, la citología es un método diagnóstico. Cuando no se pueden tomar muestras directas del tejido por dificultad, por el estado del paciente o por seguimiento, o porque simplemente hay una manifestación donde hay una travasación de líquido, un derrame, pues la citología nos puede ayudar. Y es importantísimo. Yo pienso que es una parte que no es conocida porque todo el mundo habla de citología vaginal, pero no hablamos de esto. Podemos hacer estudios de citología del aparato respiratorio a través del esputo, porque no solamente el esputo se va para el laboratorio clínico, el esputo también puede ir a patología para revisar, por ejemplo, si hay presencia o no de malignidad. Los lavados bronquiales, los lavados broncoalveolares, también la citología del aparato urinario, como es en la vejiga, la orina, aparte de ir al laboratorio clínico, si hay sospecha de malignidad o se quiere determinar infección viral, también va a estudio citológico.
La citología también se puede tomar de los derrames pleurales, de los derrames pericárdicos, peritoneales y articulares. Eso quiere decir que cuando el abdomen se crece y hay líquido libre en cavidades, se sospecha que hay un tumor o una lesión maligna, pues el médico, el radiólogo intervencionista o en su defecto el cirujano puede tomar muestras de ahí y mandarlas tanto al laboratorio clínico como al de patología, porque nosotros estamos en la misión de determinar si en esos líquidos, esas células suspendidas, presentan rasgos de malignidad o de benignidad. También está la citología del lavado peritoneal, que esas son ya cuando hay paciente en cirugía, que los médicos tienen que hacer para estadificación, entonces hacen lavado. También el líquido cefalorraquídeo va a patología, y del tracto gastrointestinal en muestras de páncreas y árbol biliar, que es muy difícil el abordaje histológico, también se puede hacer el estudio citológico. Y también el ACAF, que es el aspirado con aguja fina, en lesiones palpables y no palpables, generalmente, o el ejemplo clásico son las lesiones de tiroides, que es el método de diagnóstico que más se utiliza. Ya la parte de histología del tiroides no se realiza porque es muy cruento, doloroso. En cambio la citología pues es más rápida, se puede hacer por ecografía dirigida, y pues hay una buena representación de las células para poder hacer diagnóstico. La citología también presenta un informe, se llama informe de citología, donde se hace la descripción y se hace un diagnóstico. ¿Cuáles son las ventajas en comparación con la biopsia? Pues que la toma de la muestra, pues entre comillas, puede ser la muestra puede ser más fácil de obtener, es más económica, no hay que someter al paciente a un procedimiento quirúrgico, es menos cruenta. También a veces el procedimiento es sencillo y el resultado es que la técnica de la citología es mucho más rápida. Por eso la oportunidad de la citología es más corta que en histología, porque la tinción no necesita mucho tiempo de preparación, es una coloración rápida y una lectura pues más en un corto tiempo. La muestra de la citología en general pues abarca un área mucho más amplia que la de una biopsia, y en muchos casos permite detectar lesiones que no son visibles a simple ojo. Yo quería contarte, Pati, que como tú nos has mostrado en el tema de las citologías, muchas veces ustedes tienen pues esa labor que solo la muestra es el líquido. Entonces el reto es que ese líquido se pueda aprovechar al máximo, tanto en ustedes en la parte patológica como en la parte de infecciones, que lo hacen la parte de bacteriología. Pero también es importante que ningún examen compite con otro. O sea, por ejemplo, para nosotros muchas veces poder hacer una biopsia y al mismo tiempo poder tener un líquido, pues es complementario, ¿sí? Entonces yo creo que también es importante que le dejemos el mensaje, sobre todo a la gente no médica, que cuando a veces se hacen procedimientos, se toman muchas muestras, lo que queremos es tratar de tener la mayor información, y tú lo has explicado muy bien con todos los tipos de líquidos que se toman en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Sí, ok. Esa es la importancia del estudio conjunto y de aprovechar todo tipo de muestras. Bueno, ¿y qué limitaciones tiene? Pues a veces las células, pues no se puede ver la arquitectura ni la invasión, y pues esto hace parte de un estudio histológico completo. Entonces de la citología sugerimos hacer estudio histológico porque a veces no nos permite visualizar ese espectro que necesitamos para clasificar muchos de los tumores que no se pueden hacer por citología. Y pues en algunos casos es difícil, como en todos los estudios, es difícil diferenciar lo benigno de lo maligno. Entonces uno pues tiene que decirle al médico tratante que realmente es muy difícil y que requiere pues el estudio histológico, porque hay que profundizar más en la lectura, ¿sí? Y también pues en las citologías también se puede hacer inmunohistoquímica, pero es un poco más difícil la técnica. Sin embargo, pues ya se está haciendo porque si se puede minimizar el estudio y la invasión de las muestras, pues es mucho mejor, ¿no? Bueno, creo que viene un tema muy, muy importante para todos, porque sabemos lo que es una autopsia, una necropsia, dentro de un escenario que pues nadie quiere que tengamos que enfrentarnos a esto, pero es efectivamente, yo cuando veo este término me acuerdo de esas reuniones en los centros académicos donde se hacían las famosas reuniones clínico-patológicas,
y al final el que daba la palabra final eran ustedes los patólogos que tenían la palabra final después y nos daban como que la verdad del caso con ese resultado de la autopsia. Gonzalo, ¿qué nos podrías contar de autopsia o necropsia, como se llama? Tienes el micrófono apagado, Gonzalo, por favor. Listo. El nombre es indistinto, es igual, ¿no? Necropsia o autopsia quiere decir lo mismo. La autopsia también es un método diagnóstico, hace parte del trabajo de los patólogos, y también aquí en Cúcuta ofrecemos ese diagnóstico, tanto en biopsias de adultos y biopsias fetales, neonatos. La definición de autopsia o necropsia está en el decreto 786 del 1990 del Ministerio de Salud. Este decreto lo que hace es desarrollar la ley novena de 1979, el Código Sanitario Nacional. Entonces, se define como autopsia o necropsia al procedimiento mediante el cual, a través de la observación, intervención y análisis de un cadáver, tanto en forma externa como interna, y teniendo en cuenta, cuando sea el caso, el examen de las evidencias o pruebas físicas relacionadas con el mismo, así como las circunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la muerte, se obtiene información para fines tanto científicos o jurídicos. Siguiente, Héctor. Continuando con este decreto 786 del 1990, ahí se clasifican las necropsias. Y las necropsias se clasifican en dos grandes grupos, las necropsias médico-legales y las necropsias clínicas. Entendiéndose por necropsia médico-legal cuando se realizan con fines de investigación judicial, y las necropsias clínicas son el resto de necropsias que se practican. Tanto las necropsias médico-legales como las necropsias clínicas, y de acuerdo con el fin o la finalidad para el espacio de práctica, se dividen en necropsias sanitarias, cuando hay interés en la salud pública, necropsias docentes, cuando el objetivo es ilustrar procesos de enseñanza y aprendizaje, y necropsias investigativas, cuando se persiguen fines de investigación científica pura o aplicada. Esto está en el decreto 0786 del 90. La necropsia médico-legal la dejamos aparte porque no nos corresponde a nosotros. La necropsia médico-legal se hace en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con fines de investigación científica. Desafortunadamente, el número de necropsias que se hacen en Colombia médico-legales es bastante alto. Y toda muerte que sea una muerte para investigación judicial, pues obligatoriamente hay necesidad de realizarle necropsia. Ahora nos interesa en lo que corresponde a la necropsia clínica. Tiene un valor fundamental la necropsia clínica, y nosotros podríamos decir que el desarrollo de la medicina desde tiempos de Galeno o tiempos posteriores se ha hecho con base en el examen en cadáveres, la representación de la patología en el cadáver. Entonces, con base en eso se ha tenido el desarrollo tanto de diagnósticos de nuevas enfermedades como el desarrollo de tratamientos. Por ejemplo, en el COVID-19, inicialmente no se sabía por qué se moría la gente en el COVID-19, cuáles eran los problemas, en qué órganos estaba fundamentalmente la acción del virus del COVID. Entonces fue mediante necropsias que se han realizado en donde se ha observado cuál es la lesión que se produce, por ejemplo, a nivel del epitelio pulmonar. Y con base en eso se han definido los tratamientos, y los tratamientos no solamente para los problemas pulmonares, porque se ha visto a través de autopsias que hay también afectación de casi todos los órganos, empezando por el sistema nervioso. Cuando se pierde el gusto y el olfato, ya es una alteración del sistema nervioso. Entonces, el valor de la necropsia para fines científicos, pues
la descripción de nuevas enfermedades, la clasificación de las lesiones, se ha visto en cadáveres, el control de la efectividad de tratamientos médicos, también se han hecho en necropsias, por ejemplo, en necropsias con fines científicos, diseño de nuevos tratamientos quirúrgicos o prequirúrgicos. Es muy importante tener en cuenta que generalmente la gran mayoría de procedimientos quirúrgicos primero se hacen y se desarrollan en cadáveres, en procedimientos de necropsia. El médico va y se entrena primero en un cadáver y después desarrolla sus procedimientos, su técnica quirúrgica ya en personas vivas. La comprobación del diagnóstico médico, si el diagnóstico médico fue acertado o no fue acertado. Pero también es muy importante como fuente de enseñanza de estudiantes y médicos, es que nosotros si no tuviéramos un cadáver no sabríamos anatomía, por ejemplo. Si no tuviéramos un cadáver disponible, no sabríamos cómo se ve una lesión de patología, cómo se ve un cáncer en un pulmón, por ejemplo, macroscópicamente, para después, ya en un vivo, cuando veamos una lesión de esas, decimos, esto es un cáncer. Hay que tomarle biopsia, que el patólogo nos diga si es cáncer o no es cáncer, y nos lo clasifique para el tratamiento. Pero también es una fuente muy importante de información histopatológica. Entonces, como se puede ver, la necropsia es una fuente muy importante de conocimiento que seguirá siendo una fuente muy importante de conocimiento en todo el mundo. Bueno, yo creo que ha sido muy contundente su presentación. Patricia, Héctor, Gonzalo, nos pasaron por todo, nos pasearon por todo el campo de acción de ustedes. Yo los quiero, pues, primero agradecer porque yo entendiendo que es un tema muy especializado, yo creo que no cabe duda para los asistentes la importancia de esta especialidad médica. Ustedes nos hicieron ver en términos muy sencillos toda esta información. Yo, inclusive, pues, aprendí algunas cositas que hace tiempo no tenía muy claras y les agradezco la disposición. Pablo, ¿tenemos alguna pregunta de los asistentes? Buenas tardes a todos. Doctor, no, mirando el chat, creo que pues en realidad los temas tratados han sido bastante importantes y muy claros. De todos modos, en el momento que quieran, digamos a la audiencia, si quieren en este momento expresar alguna inquietud, pues es el momento de hacerlo, ¿cierto? Entonces aprovecho Sí, para... sí. Pero Señor. permítame, Sí, señor. si alguien tiene alguna pregunta o se le ocurre alguna pregunta después de esta presentación, nos la puede hacer en las redes sociales. Nosotros estamos en las redes sociales y tenemos el espacio para la respuesta de preguntas o de inquietudes de las personas. Claro que sí, Gonzalo. ¿Y sería a través de qué red para poderla compartir? Estamos en WhatsApp. Ok. Tenemos también en Instagram, principalmente. Entonces podríamos, Pablo, hacerle llegar a los inscritos los contactos para que tengan la información. Yo en mi chat interno tengo 3 preguntas. Voy a tratar de ser un poquito dinámico. De pronto le preguntaría primero a Héctor. Héctor, el tema de revisión de muestras en Cúcuta, me pregunta un alumno cómo funciona en su grupo. O sea, ¿podría pedir un segundo concepto? ¿Eso es frecuente? Creo que nosotros, por ejemplo, en el área clínica, sabemos que no siempre pues, un resultado o un concepto puede ser definitivo, a veces necesitamos un segundo concepto. ¿Qué tan frecuente se ve aquí en la ciudad? ¿Usted lo hace? Sí, claro, Marcel, nosotros lo hacemos y yo creo que es importante esa revisión. ¿Por qué? Porque como ya han visto y les hemos podido mostrar un poco, es algo muy subjetivo, es la apreciación de un médico sobre unos cambios. Entonces, a veces es necesario dos visiones, 4, otros conceptos. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos casos difíciles, tenemos alianzas estratégicas con otros laboratorios, tenemos algunos también que han sido profesores de nosotros y los interconsultamos. Decimos, mira,
ayúdame con esta biopsia que es difícil, y realmente hay biopsias difíciles. Esto se da en todo el mundo. En todo el mundo hay la segunda revisión en los conceptos. Un ejemplo, tú tienes una patología aquí en Bogotá y conoces, yo por lo menos que conozco al doctor, Calonge, que es subespecialista en piel. Él hizo especialidad, él estudió en la Universidad del Valle, donde hice la residencia, también a nivel gástrico. Entonces puedo pedir interconsulta con él, llego y le envío por medio, cierto, por internet, por este medio, le envío las imágenes y él me va a dar su concepto. Entonces, aquí en la ciudad, pues, hemos visto que se está presentando, por lo que tú dices, tú nos conoces, sabes cómo trabajamos, entonces, dice, bueno, yo quiero, es un concepto de alguien que no conozco, normal, y quiero mirar esto realmente con otros ojos, y lo hacemos. Para nosotros realmente no es ni faltarnos al respeto, ni pasar por encima del colega, no, al contrario, nos gusta. Es más, los tres vemos a veces casos difíciles, nos reunimos por semana. Con Patricia, pues que estamos en el mismo sitio de trabajo todos los días, Marcel, todos los días observamos casos, nos mostramos casos diferentes y hacemos eso frecuente. Entonces, podría responder que es frecuente, que no quiere decir que no sepa que me quedó grande, perdón por el término, que me quedó grande el tumor. No, nos ayudamos, es algo de equipo, es un trabajo en equipo, yo lo veo así. Es un trabajo en equipo porque, ya para terminar la respuesta, algo que mis docentes me decían, el médico nunca puede pensar que está solo, nunca, y ni que se la sabe toda solo, entonces por eso necesita un equipo. Nosotros, por eso somos tres, y somos un equipo, y somos más también, no solo los tres, sino tenemos otras personas a nuestro alrededor. Perfecto. Gonzalo, otra pregunta que tengo, y yo me uno porque la tenía desde que estabas en tu presentación de las biopsias, y es la biopsia por congelación. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en el área de tórax, a veces tendríamos que tomar decisiones si hacemos cirugías cortas o cirugías grandes. Por ejemplo, estamos ante un nódulo pulmonar y ese nódulo pulmonar no sabemos si sea un cáncer en etapa inicial, y en los protocolos internacionales está la alternativa de poder hacerle una biopsia de congelación a ese nódulo para saber en el mismo momento o en el tiempo de espera si procedemos a hacer ya una cirugía oncológica, por decir así, para cáncer, o paramos ahí. ¿Eso en Cúcuta se puede hacer en este momento? ¿O qué información nos podrías, y sobre todo incluyéndome a mí como profesional de salud en el público, para tratar de fortalecer este mensaje que nos vas a dejar? Sí, se está haciendo en Cúcuta. Nosotros tenemos el equipo y ya se está realizando ya hace algunos años. Y me parece que es muy importante, sobre todo en estos casos, en el tipo de cirugía que se le vaya a realizar al paciente, porque no es lo mismo hacer una cirugía y a los 15 días, al mes o a los pocos meses volver a realizar otra cirugía que hacerla toda en un solo tiempo quirúrgico. Entonces, para hacerla en un tiempo quirúrgico, pues se requiere del diagnóstico y también, como decía anteriormente, de cuánto resecar, cuánto quitar, para no llegar a ser tan invasivo, tan agresivo quirúrgicamente. Entonces, lo importante es que todo va en bienestar del paciente. Todo lo que se hace, lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros, es en bienestar del paciente, ser menos invasivos y ser más específicos en los diagnósticos y después en los tratamientos. Claro que sí, yo creo que ese mensaje lo voy a llevar a todos mis estudiantes porque hace tiempo quería escuchar y seguramente vamos a tener muchas biopsias por congelación muy pronto, tenlo por seguro. Bueno, Pati, para ti, el tema de métodos complementarios, sabemos, nos hablabas de tecnologías nuevas. ¿Realmente qué tenemos en Cúcuta? Y si no las tenemos, ¿cuál sería el conducto? ¿Cómo tú nos podrías orientar o mostrar si eso en manos de ustedes como grupo podrían también servirse de puente para que se hagan en otros lugares? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros hacemos inmunohistoquímica. Claro que la técnica no se está haciendo en Cúcuta, la técnica se hace en Bogotá.
¿sí? Pero la lámina vuelve a nosotros y nosotros somos la que la leemos. Nosotros, al fin y al cabo, nos responsabilizamos de la lectura y el diagnóstico, pues, que es lo que se debe hacer, ¿no? Ya los otros métodos, hacer PCR, hibridación in situ, citometría de flujo, pues realmente tenemos alianzas estratégicas con otros laboratorios, principalmente en Bogotá, por la cercanía y por muchas cosas. Entonces, a través de nosotros, ya hay muchos médicos tratantes que saben que, pues, que no, por ejemplo, en el caso de las leucemias, se necesita citometría de flujo, entonces nos dicen, hay que hacerla, entonces nosotros nos encargamos el recoger la muestra, de comunicar cómo es el proceso para hacerla no para hacer la toma, sino cómo se envía esa muestra, cómo debemos nosotros recolectarla, cómo la enviamos, porque nosotros también somos responsables de ese envío y de ser responsables de todo el proceso hasta que llegue a su destino final y también responsables de la entrega de ese resultado, ¿sí? Aquí en Cúcuta aquí ya hay citometría de flujo, hay un equipo de citometría de flujo, nosotros no en todos los laboratorios lo hay, pero yo sé que lo hay y ya se está empezando a trabajar con eso, ¿sí? O sea, porque de todas maneras, pues, hay varios colegas y hay varias entidades que se encargan también de empezar a procesar y hacer esto, ¿no? Perfecto. Perfecto. Listo, Pablo. No sé si quieramos hacer el cierre final. ¿Tienes alguna observación? Sí, no, doctor, antes de hacer el cierre quisiera manifestar lo que nos escribe Fabián. Nos pregunta acerca de Asopat, ¿con qué PS tiene contrato? De pronto como para que nuestros asistentes estén enterados o tengan conocimiento. Tenemos contratos con Colsanitas, Sanitas, con Fabriente, Fundación Médico Preventiva, Suramericana, con todas las de medicina prepagada en estos momentos. Hospital de Pamplona. El Hospital de Pamplona. Perfecto. Perfecto. No, doctor, pues viendo el chat no nos ha manifestado más preguntas. Yo creo que pasamos ya al cierre, doctores. De pronto, con un pequeño espacio por cada uno de ustedes, nos puede dar una conclusión, manifestarnos digamos, lo que quiera decirnos. Y por último, pues, darle las gracias por el tiempo de todos ustedes. Yo creo que invitemos a Patricia, que es la dama del grupo. ¿Qué conclusión nos podría dejar de esta presentación, de este conversatorio, de esta exposición tan completa de lo que es la patología en Norte de Santander y en Cúcuta? Bueno, la patología es una herramienta de la medicina que apoya el diagnóstico de las enfermedades, que es una especialidad compleja, que no es tan fácil determinar que, esto da patología y asunto, o sea, esperemos a ver qué nos sale y listo. Es algo más complejo porque no solamente interactuamos nosotros los patólogos, sino hay un grupo, o sea, esto es un equipo, aunque directamente no estemos todos en el mismo sitio, sí es una cadena que empieza desde el médico tratante, el auxiliar, la enfermera, el que recepciona, hasta el que recibe la muestra, el que procesa la muestra y el que la lee, ¿sí? Entonces es un proceso complejo que busca el bien para el paciente en cuanto a una prontitud en el diagnóstico, un diagnóstico correcto, ¿sí? Entonces yo pienso que esto es como lo más importante y que tiene varias ramas de las cuales se encarga y que tiene sus dificultades como proceso, o sea, no es tan fácil, pero pues siempre en busca de lograr el objetivo principal, que es el bienestar de la persona, del ser humano, ¿no? Perfecto. Héctor. Bueno, yo quería como conclusión final, que expresar, ¿no? Que es muy importante el trabajo en equipo. Yo creo que nosotros lo hemos podido hacer y pienso que la patología es un eslabón de toda esa cadena
del sentido médico, de la medicina. De pronto a veces, por muchas circunstancias, se pierde. Y quiero resaltar eso, el trabajo en equipo. Nosotros somos parte de ese equipo, parte de ese engranaje que estamos para que fluya el bienestar en el paciente, el diagnóstico, la mejor terapéutica, el cuidado que se le debe dar a un paciente. Entonces, yo sí quiero a los colegas y a todos estimularles el trabajo en equipo, que seamos un equipo médico, que podamos en algunos años darle sentido a la práctica médica en Norte de Santander. Por eso, pues le agradezco, Marcel, que nos haya invitado, porque es que conozcan ese engranaje, que no queremos que nos vean como rueda suelta, sino que empiece a pegar ese engranaje y empiece a funcionar la práctica médica en Norte de Santander. Yo sé que ese es un gran interés tuyo, que la medicina funcione. Yo creo que fue el mejor ejemplo, Héctor. O sea, ustedes han sido el grupo más grande que nos han hecho ponencia y ha sido fantástico el trabajo en equipo. Creo que el ejemplo lo dieron ustedes hoy y quedamos todos comprometidos con esa idea. Bueno, Gonzalo, ¿qué nos concluye? No, simplemente para agradecerle, doctor Marcel, a la Cámara de Comercio por permitirnos comentarles qué hacemos nosotros, los patólogos. Yo creo que somos la especialidad médica menos conocida a nivel general, pero es por una razón, y es que nosotros no tenemos pacientes. Nosotros no tratamos pacientes. Nosotros lo que hacemos es resolver las interconsultas que nos mandan los colegas de diferentes especialidades. Entonces, el tratamiento directo con el paciente de nosotros no lo hacemos. Por eso es importante que la gente conozca qué hacemos, quién está detrás de un diagnóstico de una biopsia, cómo se hizo, las dificultades que hay para llegar a ese diagnóstico y la importancia también de ese diagnóstico para orientar un tratamiento quirúrgico, un tratamiento clínico adecuado, todo en el bienestar de la persona. Bueno, yo sí quiero concluirles a todos que estoy muy orgulloso de contar con un equipo como ustedes en la ciudad, en el departamento y en la región. La conclusión mía es eso, es lo que Héctor nos decía, el trabajo en equipo y sobre todo resaltar esta especialidad aquí en Cúcuta con todo ese portafolio de opciones de diagnóstico que se tienen y que inclusive ustedes como grupo lo están articulando. Entonces, pues esa es como mi conclusión, muy contento. Creo que al final los asistentes deben estar tranquilos de que hay grupos trabajando de una forma muy seria, muy comprometida y sobre todo muy bien actualizado. Muchas gracias por acompañarnos y por enseñarnos hoy. Pablo, te dejo. Y sin duda, doctores, nosotros como institución seguiremos siendo ese aliado de ustedes, ¿sí? Trataremos de contextualizar, de impulsar de cierta manera pues estas bonitas especialidades que tenemos en nuestra región, ¿sí? Nuestro objetivo siempre es ser estratégicamente ese articulador, enfocado en resaltar, en fortalecer y en buscar esa mejora continua. Yo siempre expreso eso, esa mejora continua para una mejor competitividad en nuestra región. Antes que, pues, digamos, de finalizar, les agradezco por su tiempo, doctores. Esto es de ustedes. Nosotros, como ente gubernamental, estamos comprometidos con ustedes y, digamos, ya para culminar, aprovecho a nuestros asistentes de invitarlos a nuestra próxima cita, que es la próxima semana, pues el mismo día, misma hora, pero ya no hablaremos de patología, sino vamos a hablar de ese rol de radiólogo intervencionista en el manejo multidisciplinario de nuestros enfermos en la región, ¿sí? Aprovecho también para invitarlos a ustedes, los médicos, los que quieran participar con nosotros, acompañarnos en fortalecer y en ampliar esta mesa de salud, son siempre bienvenidos. Estamos para trabajar con ustedes. Muchas gracias nuevamente y una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias a ustedes. Chao.